Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Sebastián Schulz, sociólogo, analista internacional, nos acompaña desde La Plata, en Argentina. Sebastián, bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches. Hola Tatiana, un gusto hablar con vos y con la gente de Telesur. Muchísimas gracias. De inmediato preguntarte acerca de lo que se conoce, por lo menos a este momento, de este borrador que se ha filtrado y llama la atención a medios estadounidenses. Pero un punto fundamental es que sí, ambos presidentes, tanto Putin como Zelensky, han dicho que sí se ha avanzado en las negociaciones. ¿Cuánto tiempo crees, en medio de este escenario, que puede tardar para concretarse realmente una desescalada de este conflicto? Bueno, digamos que Zelensky está de alguna manera cada vez más condicionado en su postura inicial y en la postura de los grupos ultranacionalistas ucranianos. El apoyo de la OTAN, de Europa y de Estados Unidos es cada vez menor en términos militares, que es lo que él había pedido originalmente, y en ese marco entiendo que bueno, las negociaciones para lograr un cese del fuego y un acuerdo de paz se ven, digamos, necesariamente con intenciones de avanzar en ese sentido. Y bueno, si de alguna manera Zelensky ya reconoció que la imposibilidad de Ucrania del ingreso a la OTAN, eso es un mensaje positivo para Rusia. Ahora queda que se pongan de acuerdo en el resto de los puntos que tienen que ver con aquellos aspectos que amenazan la seguridad nacional de Rusia, digamos, los laboratorios de armas biológicas, la presencia de mercenarios, y también, por otro lado, lo que es muy importante, la seguridad, las garantías de seguridad en las poblaciones de Donetsk y Lugansk que han sido fuertemente atacadas en estos últimos años. Y otro asunto que ha destacado en las últimas horas, que envía la alarma el gobierno de Rusia. Vamos a escucharlo, lo que decía el vocero del Ministerio de la Defensa de Rusia. Sabemos con certeza que con el apoyo de los países occidentales, el Servicio de Seguridad de Ucrania está preparando una provocación con el uso de sustancias venenosas contra civiles. El propósito de la provocación es acusar a Rusia de usar armas químicas contra la población de Ucrania. Quiero declarar oficialmente que las Fuerzas Armadas rusas involucradas en la operación militar especial no tienen ni pueden tener municiones químicas. La Federación Rusa, a diferencia de los Estados Unidos, ha cumplido durante mucho tiempo con sus obligaciones internacionales al destruir por completo todos los arsenales de armas químicas. Denuncia Rusia que se trataría de un operativo de falsa bandera, Sebastián, e inmediatamente recordamos el escenario de Libia y de Siria, en particular en Siria, los llamados cascos blancos, que en distintas oportunidades trataron de generar un operativo de falsa bandera para acusar a Siria de utilizar armas químicas, armas prohibidas por el derecho internacional, por legislación internacional, contra sus propios civiles. Bueno, creo que lo que está denunciando Rusia tiene que ver con lo que ya todos conocemos y, como vos bien dijiste, vimos fuertemente en Siria y en Libia, digamos, las nuevas formas que toma la guerra en el siglo XXI, estas guerras híbridas, estas guerras de cuarta y quinta generación, que incluyen la contratación de mercenarios, las armas químicas y biológicas, que incluyen la manipulación y la guerra mediática y la guerra psicológica, que incluyen la utilización de las redes sociales como instrumentos para generar desestabilización. Bueno, todos estos aspectos que ya hemos visto en otros escenarios y que Rusia los conoce muy bien porque los ha sufrido, son los que Rusia está teniendo muy en cuenta. Los atentados de falsa bandera, como vos decías, son muy probables en este sentido. Y bueno, Rusia de alguna manera trata de, denunciar la posibilidad de que existan estos escenarios para desalentar y que no se produzcan estos hechos por parte de Estados Unidos y la OTAN. En todo caso, si vemos esta gravísima denuncia, recordando además los 30 laboratorios que una vez se ponen al descubierto por el mismo gobierno de Estados Unidos, que cuenta y que se alarma porque dicen que podrían caer en manos del ejército ruso, y lo dice además Victoria Nuland desde el Congreso de Estados Unidos, pero rápidamente empiezan a desmantelarse. Uno entonces interpretaría que realmente algo estaban haciendo allí en esos laboratorios. Es decir, no laboratorios de salud pública, como luego dijo el gobierno ucraniano, sino que habrían experimentos o trabajos con armas biológicas.
No, seguramente, y con esto se queda en claro que esta escalada iniciada por la OTAN y por Estados Unidos en Ucrania no es nueva, sino que ya viene por lo menos desde 2014, cuando mediante un llamado golpe blando se destituyó al presidente ucraniano, se instauró un presidente pro-europeo y pro-norteamericano, y a partir de ahí se empezaron a generar las bases y las condiciones para llegar hasta donde llegamos hoy. Recordemos también el derribo de un avión en zona ucraniana, que en ese momento se le echó la culpa a Rusia, digamos, este tipo de atentados de falsa bandera que ya se vienen desarrollando en los últimos años, con también las persecuciones y los asesinatos a poblaciones civiles en Donetsk y en Lugansk. Es decir, Rusia ya conoce el tema, y por eso también está denunciando esto, que no es nuevo, sino que se viene preparando desde hace ya varios años. Sí, Sebastián, quiero preguntarle ahora sobre uno de los puntos que hasta ahora se conocen que no ha aceptado el gobierno ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky, ser una nación neutral. ¿Esto qué significaría? Bueno, lo que está pidiendo Rusia es, por un lado, que la negativa del ingreso de Ucrania a la OTAN. Es decir, la OTAN es una organización que ya ha perdido su razón de ser, digamos. La OTAN es una organización que se funda para contener a la Unión Soviética en su momento por parte de las potencias capitalistas occidentales. Con la caída de la Unión Soviética, la OTAN deja de tener una razón de ser, sin embargo se mantiene, y hoy por hoy la OTAN es la organización encargada de sostener este andamiaje y esta alianza entre Europa y los Estados Unidos para sostener el statu quo, digamos, en fuerte crisis de hegemonía. En este marco, Ucrania es un estado fundamental, digamos, por diversas razones, por la ubicación estratégica, por los recursos que puede producir, por el paso de los gasoductos, por lo que representa en términos históricos y civilizatorios para la nación rusa. Entonces lo que está pidiendo Rusia es que Ucrania no sea usada como base de maniobras para la desestabilización del proyecto de Rusia de impulso de la multipolaridad junto con China y con otros actores. En ese marco, la neutralidad de Ucrania tiene que ver con esto mismo, que Ucrania no sea usada como base de maniobras de los sectores atlantistas, globalistas, etcétera. Pero entonces el peligro se mantiene, porque eso es lo que ha rechazado el presidente Volodymyr Zelensky, aunque recordemos que hoy de nuevo la OTAN, su secretario general, el señor Jens Stoltenberg, cierra la puerta a esta posibilidad. Él dice, abrimos comillas, apoyamos los esfuerzos para lograr la paz, pedimos al presidente Putin que retire sus fuerzas, pero no tenemos planes de desplegar tropas de la OTAN sobre el terreno ucraniano. Así que no hay ninguna probabilidad, por lo menos, de que se acceda a lo que había pedido con tanta insistencia el presidente Volodymyr Zelensky. Bueno, sí, digamos que no hay una decisión de incorporar por parte de la OTAN de incluir a Ucrania en la organización, lo que habla a las claras también de, cómo de alguna manera lanzaron a Ucrania a una confrontación con Rusia, digamos, forzaron las intervenciones, las persecuciones a pueblos en Donetsk y en Lugansk, y trataron forzar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea con la asunción de estas nuevas autoridades post-2014 para quedar en la nada, digamos, para de alguna manera crear en Ucrania lo que ellos mismos inventaron como Estado fallido, es decir, un Estado en situación de ingobernabilidad que sea todo el tiempo base de maniobra de este tipo de operaciones y que sea un foco constante de inestabilidad para Rusia. Y el otro asunto fundamental sobre el que ha también insistido el gobierno ruso, Sebastián, tiene que ver el que se desmonten estos batallones paramilitares, estos batallones neonazis que han recibido además el apoyo y entrenamiento de potencias extranjeras como el propio Estados Unidos, tal también como se ha revelado por distintos testimonios de militares norteamericanos, batallón Azov, sector derecho, etcétera, etcétera. Ese es un punto clave, porque la pregunta es ¿qué hacer con miles de personas que se han involucrado en ello? Bueno, sí, digamos, es un tema que tendrá que resolver Ucrania, pero este tipo de milicias, algunas civiles y otras paramilitares,
tienen que ver con esconder la participación de Estados Unidos, de Europa y de la OTAN particularmente en el conflicto, es decir, ejércitos que no son regulares, que no actúan, detrás de una bandera de un Estado-nación, sino que son guiados y movilizados por una estrategia de poder, en este caso impulsada por el actual gobierno de los Estados Unidos, y que es este mismo gobierno el que deberá actuar en consecuencia. Es decir, bueno, en esta construcción de Ucrania como Estado fallido, estas cosas han proliferado, estas cosas, imaginemos, ¿no?, que se vienen este tipo de milicias formando ya desde 2014 con la intervención europea y norteamericana. Y bueno, deberá ser un desafío tanto para Rusia como por Ucrania, como seguramente también para Europa, poder desandar esa situación para de alguna manera volver a la estabilidad en una región tan importante como Ucrania. Sí, y en todo caso, el presidente Joe Biden anunciaba hoy que enviaba, además de las 500 toneladas de armamentos para la guerra que ya habían enviado meses atrás, se están enviando más. 9.000 sistemas antiblindaje, 800 sistemas antiaéreos, 7.000 armas ligeras, ametralladoras, lanzagranadas, 20 millones de cartuchos de munición y también drones. Sebastián, ¿me escucha? Hemos lamentablemente perdido la comunicación con nuestro invitado. Vamos a ver si nos escucha. Sebastián, ¿me escucha? Ahí yo escucho bien, no sé si ustedes me escuchan. Sí, ya lo escuchamos de nuevo. ¿Usted alcanzó a escuchar lo que estaba contándole a usted y a la audiencia de todo lo que dijo Biden, el presidente de Estados Unidos, que enviará, además en los próximos días, de todo lo que ya se había enviado de armamento, ahora más? Y como colofón dice que también enviará arsenal de largo alcance adicional. Así que siguen enviando armas. Y se ha denunciado también de manera permanente que no solamente van al ejército ucraniano, sino a estos ejércitos paramilitares neonazis. Bueno, es que es un poco lo que venimos charlando, en el sentido de que la decisión y la estrategia norteamericana, del gobierno de Joseph Biden es profundizar el conflicto, que el conflicto encuentre que las negociaciones, que los acuerdos de paz no lleguen a buen puerto. Es una estrategia que ya utilizó los Estados Unidos antes en los acuerdos de Minsk, boicoteando permanentemente la firma de los tratados, y ahora lo está volviendo a hacer en momentos en como vos mencionábamos, como charlamos al principio, se avanza con las negociaciones de paz. No es casual que Biden anuncie que va a enviar semejante cantidad de armamentos, y a su vez desconoce el ingreso de Ucrania a la OTAN. Es decir, hay una decisión de profundizar este conflicto, pero entiendo que si las negociaciones de paz pueden continuar y la mediación de otros estados, como por ejemplo China, llegan a buen puerto, el conflicto de alguna manera puede ir perdiendo grados de intensidad. Sobre todo que así sea por la población civil, que siempre en cualquier tipo de conflicto es la más golpeada. Por último, Sebastián, preguntarte, ¿y ese tipo de armas, todo eso que envía Estados Unidos a una nación que así que parece como pues tan generosa, alguien lo tendrá que pagar? ¿Será el gobierno ucraniano o cómo se paga? Bueno, sí, es como vos decís, Estados Unidos está acostumbrado a construir deudas para después exigir los cobros mediante exigencias de reestructuración económica. Veremos qué pasa con esas armas que envía, en función de los avances de las negociaciones, a dónde van a parar esas armas, si van a parar realmente al ejército ucraniano o van directamente a parar, como decías vos, a estas milicias paramilitares que solo buscan profundizar el conflicto, profundizar las tensiones. También, Biden tiene de alguna manera el temor de que estas armas que Estados Unidos envía a Ucrania caigan en manos de Rusia, por eso quizás no se las entrega directamente al ejército ucraniano. Pero bueno, son cuestiones que veremos en los próximos meses, en las próximas semanas. Muchas gracias, Sebastián, por ese análisis. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias.